Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén teniendo un hermoso día, una hermosa tarde, una hermosa noche, donde quiera que estén. Y hoy vamos a compartirles con Pablo, que está tras bambalinas, una teoría que es muy interesante, que es de Robert Kiyosaki. Él desarrolló esta forma que a nosotros nos gustó porque es una nueva forma de pensamiento. Es como cambiar un poco la perspectiva de lo que uno suponía que era una vida abundante y próspera, para encontrar que hay otras formas de generar una vida abundante y próspera y que eso se extienda en el tiempo. Todo esto es muy abstracto, pero ahora lo vamos a explicar un poquito más. La teoría de Robert Kiyosaki se llama el cuadrante del flujo del dinero. Y un corazón, porque hay que ponerle amor a lo que sea que uno haga para generar abundancia. Bien, es muy interesante esta teoría. A Pablo y a mí nos pareció muy sencilla de entender. Voy a dar lo mejor de mí para explicarlo de la forma más clara posible. Recordá que cualquier duda, consulta que tengas, puedes dejarnos un comentario, puedes enviarnos un correo. Pero la teoría consta de 4 cuadrantes, donde de un lado tenemos un lado izquierdo y un lado derecho. Bien. Vamos a ponerlo así para que se entienda mejor. Bien. Entonces, en este cuadrante, que acá lo dividí, tenemos 4 partes que se dividen en las siguientes: empleado, autoempleado, y hasta acá nos vamos a quedar. Lo voy a escribir completo para que no te pierdas. Autoempleado. Bien. ¿Qué sucede con este lado del cuadrante? ¿No? En la mayoría del mundo se dice que alrededor del 95% de la población mundial, es decir, que el 90% del mundo, para decirlo de alguna manera, está de este lado del cuadrante. Bien, este es un mundo, viéndolo con mucho amor. Bien, el 95% del mundo se encuentra de este lado del cuadrante. Son, por un lado, empleados o quizás autoempleados. ¿Qué significa esto? El empleado lo que hace es cambiar tiempo por dinero. Es así. Uno cobra un sueldo y el sueldo corresponde a la cantidad de horas que uno trabajó. Uno generalmente trabaja entre 8, 10 o 12 horas diarias, quizás más, y por esa cantidad de horas que uno trabaja, uno tiene cierta cantidad de plata. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada hora tiene un precio. Si uno es freelancer, por ejemplo, uno ya pasa de este lado del cuadrante, es decir, que se encuentra aquí, donde uno también cambia tiempo por dinero. El tema es que acá todo se torna un poquito peor. Y lo voy a explicar. Cuando uno es empleado, uno tiene una cierta cantidad de tareas que tiene que desarrollar, por las cuales nos pagan. Es decir, que si yo soy, por ejemplo, secretaria o empleada administrativa o profesor o docente, yo sé que voy a trabajar cierta cantidad de horas y a fin de mes me van a pagar el equivalente a todas esas horas trabajadas. Y tengo un número de tareas a realizar de forma diaria. Pero el que es autoempleado tiene el doble, el triple o el cuádruple de tareas a realizar. También cambia tiempo por dinero. El tiempo lo administra él o ella. ¿Sí? Es decir, que un autoempleado, por ejemplo, un diseñador web, puede decir, bueno, yo me levanto todos los días a las 10 de la mañana o trabajo, no sé, de 1 a 12 de la noche, que suele pasar, hay gente que está más despierta por la tarde, y puede administrar su tiempo, pero no deja de cobrar por el tiempo que invirtió. Ahora, la diferencia es que el autoempleado no solo
hace la tarea del trabajo, sino que también es administrador, llama a los clientes, se encarga de los mails, se encarga de la parte contable, se fija cuánto gana, se fija cuánto perdió. Entonces, lo que hace un autoempleado es el doble, el triple, como decía, el cuádruple de tareas que hace un empleado. ¿Por qué? Porque un empleado hace solo la tarea por la que lo contrataron. El resto se encargan otras personas. Si uno es secretario, bueno, el secretario hace lo que hace un secretario. No va a estar liquidando sueldos, por ejemplo, para dar una idea. Ahora, el autoempleado tiene que encargarse de todo. Por eso es muy interesante, porque yo me encontré muchísimos años en este espacio. Es más, a modo de servicio sigo siendo empleada en lo que es la docencia, porque lo amo y porque me gusta. Y Pablo toda su vida trabajó en este cuadrante, porque siempre se encargó de generar su propio negocio, ¿sí? Siempre fue autoempleado. Ahora, cuando nosotros empezamos a leer Kiyosaki, empezamos a estudiar un poco todo este tema, nos reíamos porque yo le decía, bueno, aunque parezca loco, yo estoy en una mejor posición que usted, le decía. Porque siendo autoempleado usted tiene que fijarse de trabajar a veces de lunes a domingo, todo el domingo completo. Hay una frase que nos encanta que dice, uno piensa que lo peor que hay es el jefe hasta que conoces a los clientes. Cuando un cliente te llama un domingo a las 2 de la tarde, a las 9 de la noche para decirte, che, mirá, me falta tal cosa o me quedó una duda. Y bueno, uno tiene que empezar a poner límites, que quizás no es necesario en esta postura. Porque, por ejemplo, siendo docente yo no realizo o no tomo el rol del que es un directivo o de lo que es un gerente, un administrativo del colegio, sino que yo solo doy la clase por la que a mí me pagan. Entonces, la mayoría del mundo, entonces como decíamos, el 95% del mundo se encuentra en uno de estos dos cuadrantes, ya sea que trabaja para alguien, ¿sí? O sea, depende de alguien, o que decide hacer su propio negocio, que puede ser poner un kiosco, puede ser diseñador web, ser freelancer, lo que sea. Ahora, este lado del cuadrante, acá viene algo un poco duro, viene el cachetazo, así que espero hacerlo suavecito. ¿Por qué es que trabaja el 95% de la población mundial? Por esto. Para lograr, acá va el cachetazo, una falsa idea de seguridad. Falsa. ¿Por qué? Algo que es importante. ¿Por qué uno sale a buscar trabajo? ¿Por qué uno sale a buscar trabajo? ¿No? Escuchen esto, pregunta. ¿Por qué uno sale a buscar trabajo? ¿Por qué uno quiere que lo contraten? Porque tiene ciertas necesidades que necesita tener cubiertas, que son la comida, el alquiler y también obras sociales, una seguridad social. Me pasa algo y puedo pagarle al médico, me pasa algo y estoy cubierto. Entonces, uno generalmente busca empleo para poder pagar las cosas que uno necesita como necesidades básicas para vivir, ¿sí? Comprar la comida, pagar el alquiler, pagar los servicios, agua, gas, luz, lo que sea en la parte del mundo que uno se encuentre, pero uno tiene que pagar esos que son impuestos, ¿sí? Ahora, ¿por qué digo falsa idea de seguridad? Porque uno cuando también tiene un empleo, lo que hace es tener aportes para generar una jubilación a largo plazo. ¿Qué significa esto? Que uno está aportando su propia jubilación. Uno al tener un trabajo, dice, bueno, yo trabajo durante tantos años para que en tal año de mi vida pueda jubilarme y pueda dejar de trabajar, pero seguir cobrando una jubilación por todo el trabajo que he dado, por toda la contribución que he dado a la sociedad, para que después justamente el resto yo me mantenga sin la necesidad de trabajar, ¿sí? Estos son conceptos que por ahí parecen muy sencillos, pero quiero que realmente lo asimiles, porque cuando uno lo empieza a pensar es bastante complejo, ¿sí? Es muy loca la idea de trabajar un montón de años para lograr jubilarse y hacer lo que uno desea hacer. Te lo voy a hacer en línea de tiempo. Acá viene otro sopapo, Vamos a dejarlo hasta aquí. Acá vendría la jubilación, la famosa jubilación. Ahora, pongamos
que, bueno, digamos, vamos a hacerlo más o menos bonito, pero de 0 a 3 años estás con mamá, porque mamá puede criarte y puede quedarse con vos, pero a partir de los 3 años, ¿sí? Acá, a partir de los 3 años, empezás el colegio, ¿sí? De 3 a 5 años está el jardín, ¿sí? La educación inicial, podríamos decir. De 5 a 12, sí, a 12, claro, a 11 está la educación primaria. Después viene la secundaria, que es hasta los 17 más o menos, vamos a ponerlo por ahí. Educación secundaria. Bien, acá es donde uno generalmente toma una decisión, todavía no estamos muy maduros para tomar una decisión coherente a veces, pero ahí empezamos a decir, bueno, yo estudio o trabajo. De acá en más hay gente que solo trabaja, ¿sí? A partir de los 17, 18 años uno solo trabaja toda la vida, hasta la jubilación. Hay gente que estudia, entonces más o menos desde los 18, vamos a hacer algo más o menos real, desde los 18 años hasta los 28, hay carreras que son largas, amigos. Acá tenemos la educación universitaria o educación terciaria, lo que sea, ¿no? Depende de la carrera que uno elija. Hasta acá más o menos, ¿no? Que tenemos 28 años. Acá viene otro punto de decir, bueno, ahora empiezo yo a desarrollarme por aquello que estudié. Si estudié, no sé, ser enfermera o doctor, bueno, empiezo a ejercer como médico. Y al ejercer como médico lo que hago es empezar a tener un empleo para en algún momento jubilarme. Entonces de acá en más, todo el resto de la vida es trabajo. Entonces, bien crudo, ¿eh? Aquí va el sopapo. De 3 a alrededor de 25, 28 años, o sea, 23, vamos a decir 23 años de nuestra vida, vamos a ser buenos y decir 20 años de nuestra vida, nos la pasamos estudiando, ¿sí? Estamos inmersos dentro de un sistema educativo que no ayuda del todo, vamos a ser un poquito honestos, ya les dije, esto es un momento de sopapos, no ayuda demasiado para el desarrollo personal. Es así, vamos a ser crudos. Habla una docente, amo la docencia, me encanta lo que hago, pero vamos a ser realistas, estar metidos en una institución educativa durante tantas horas no ayuda mucho al desarrollo del ser. No digo que no sirva, si está es porque por ahora lo necesitamos y nuestro nivel evolutivo de conciencia lo requiere. Ahora, para lo que es el desarrollo del ser y el desarrollo de mi abundancia y prosperidad, no ayuda demasiado. Vamos a ser honestos. Entonces, más o menos tenemos acá 20 años de nuestra vida que lo estamos dedicando a lo que es instituciones educativas, ¿sí? Entonces, instituciones educativas. Está quedando todo muy raro, pero bueno, espero sepan entender. Ahí. Ahí. Instituciones educativas. El resto de la vida, más o menos, desde los 25, ¿sí? A los 65, 70, acá tenemos más o menos de 25 años a los, vamos a poner 70 porque ahora es alrededor de los 70 para los hombres, 60, 65 las mujeres, depende de la cantidad de aportes, ¿no? Si empezaron a trabajar a los 25, si no, se hace todo un poquito más largo. Acá tenemos alrededor de 40 años de trabajo. Parece un pelado con pelitos. Bien. Recién acá es donde uno aproximadamente empieza a hacer lo que le gusta. Empieza a disfrutar la vida haciendo las cosas que uno siempre quiso hacer. Por ejemplo, dedicarse a la lectura, dedicarse a la pesca, a la jardinería. Por eso hay tantas actividades para personas jubiladas, porque hoy en día, por suerte, y esto gracias a la ciencia y a la evolución de todos nosotros y la expansión de la conciencia, uno vive muchos más años. Antes, los 65 años no existían en la vida de una persona. Hoy sí, hoy una persona puede vivir hasta los 80 años. Entonces acá tenemos un montón de tiempo de vida que uno empieza a utilizar para las cosas que uno disfruta. Ahora, ¿cuál es el problema? Que uno ya no tiene la energía, la paciencia o a veces la salud, tristemente, para hacer lo que uno desea hacer. Entonces,
Este, digamos, es el sistema en el cual todos estamos inmersos y en el cual la gran mayoría del planeta desarrolla. Si estemos a favor o no, si estamos de este lado del cuadrante. ¿Qué es lo que dice Kiyosaki? No esperes a jubilarte. No esperes a una jubilación, porque tristemente en muchos lugares del mundo la jubilación no existe o está por desaparecer. Esto no es para ser alarmista, no es para ser dramáticos, es para ser realistas. Cuando uno empieza a tomar conciencia del lugar donde se encuentra y de las cosas alrededor, uno puede actuar de una forma libre, sin ser autómata, sin hacer lo que te dicen que hagas, ¿sí? Entonces uno empieza a tomar decisiones que son más conscientes, más conectados con el aquí y ahora y conectados con esto. Uno piensa, ¿sí? y siente de forma coherente, ¿sí? Unimos lo que pensamos con lo que sentimos para que no haya un desbalance. Uno muchas veces hace algo que no siente, ¿sí? O piensa algo que no es muy coherente con lo que uno está sintiendo, ¿no? Por ejemplo, yo pienso que esto es una realidad en la que todos vivimos y en la que yo también estoy inmersa, pero no me parece que sea lo adecuado para todos nosotros. No me parece que uno debería hacer lo que le gusta a partir de los 60 años. ¿Por qué no hacerlo ahora y no generar abundancia ahora, donde uno por ahí tiene esa energía y esas ganas de hacer algo nuevo? Entonces, lo que dice Robert Kiyosaki, el gran maestro y gurú de las finanzas, es que lo único que tenemos que hacer para poder salir de esta realidad que quizás no nos gusta, si te gusta y estás contento, está perfecto, o sea, esto no es para obligar a nadie, pero sí es para hacer una toma de conciencia. Si vos lo que querés es salir de este sistema, o por lo menos tener algo paralelo, ¿sí? Para jubilarte antes, aunque sea, lo que tenemos que hacer es pasarnos al siguiente cuadrante, al siguiente hemisferio, ¿sí? Pasar del izquierdo al derecho. Y te voy a contar un poquito qué hay de este lado. Acá ya no hay empleados, ya no hay autoempleados, acá tenemos empresarios o lo que se llaman dueños de negocios. ¿Por qué puse empresarios y no dueños de negocio? Porque uno puede decir, sí, pero yo tengo mi propio kiosco, yo soy dueño de mi negocio. Sí, pero lo estás laburando, lo estás trabajando. Eso no es ser dueño de negocios. El empresario hace que la plata trabaje para él, no trabaja por plata. Acá es distinto. Entonces, acá no se cambia tiempo por dinero. Si acá no hay un tiempo por dinero, acá no me pagan por... yo no gano plata, no genero ingresos a través del tiempo que invierto. ¿Sí? Acá lo que realizamos es que la plata trabaje para uno. Entonces, ¿de qué manera? De distintas formas. Hay muchísimos emprendimientos que lo que hacen es devolverte tiempo de vida. ¿Por qué? Porque acá en realidad, esto va a ser muy triste, pero no sé si te acuerdas de la película Matrix, la primera, la más simple y la que para mí es más abrementes que existe, es un rompecocos. Pero ¿qué pasaba cuando Neo iba al lugar donde estaban todas las personas? Encontraba que las personas eran usadas como baterías, que simplemente lo que hacían era tomar el tiempo de vida de las personas, ¿sí? Para alimentarse de esa energía de vida, como diría Reiki, la energía de vida, la energía vital, que es todo lo que tenemos. Entonces, la plata va y viene, pero el tiempo no. Acá, en este cuadrante, del lado del empleado o el autoempleado, lo que uno hace es dar tiempo de su vida, hasta que nos quedamos sin. Entonces, de este lado lo que hacemos es recuperar tiempo de vida. Y si yo recupero el tiempo de vida, ¿sí? Lo que empiezo a tener es una calidad de vida. ¿Por qué? Porque si tengo tiempo libre, porque si la plata está trabajando para mí en un círculo donde se va retroalimentando, ¿sí? Lo que logramos es tener tiempo libre para hacer lo que nos gusta, sin dejar de generar ingresos. Ahora, esto parece súper utópico, parece muy raro. A mí al principio me parecía muy extraño. Digo, bueno, ¿cómo es que realmente se logra eso? Pero cuando uno empieza a investigar te das cuenta que hay un montón de proyectos, un montón de emprendimientos, ¿sí? Justamente por eso es empresario, es emprender en algo distinto, pero que me dé ingresos. Acá la idea es tener ingresos recurrentes. ¿Qué es un ingreso recurrente? Bueno, lo estoy llenando de siglas todo esto, pero vos me vas siguiendo. ¿Qué es un ingreso recurrente? Es un activo financiero, como lo llama Robert Kiyosaki. Bien, un activo financiero
Lo vamos a poner por acá, así se entiende. Un activo financiero es aquello que te pone, para decirlo de forma muy burda, ahí va, acomodo las ideas primero para transmitírtelas de forma más ordenada. Un activo financiero es lo que hace, lo que genera que vos recibas dinero, que tengas dinero en tu bolsillo sin la necesidad de estar presente ahí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y ahora lo voy a comparar con el otro cuadrante. Por ejemplo, tener edificios. Bueno, hagamos de cuenta que estos son edificios, estas son las ventanitas. Si yo tengo un edificio a mi nombre, donde el edificio tiene 20 departamentos que yo alquilo todos los meses y que se alquilan más o menos, te voy a hacer una bajada a pesos, ¿no? Pero pesos argentinos no es lo mismo que el dólar. Pero pongamos, para hacer un ejemplo, y ahora te hago la conversión, que cada departamento se está vendiendo, si se está alquilando, se renta a 10.000 pesos. Y yo tengo 20. Es decir, que yo voy a tener 200.000 pesos, perdón, son 20, no 2, 200.000 pesos todos los meses que yo no trabajé. ¿Cómo es eso? Yo simplemente soy dueña de eso y lo alquilo. Entonces la persona que alquila lo vive, yo no tengo que estar viviendo por él, yo no tengo que estar dándole, no sé, girándole la perilla para que salga el agua, acomodándole la ducha, no. La persona simplemente vive a través de un activo financiero mío, un activo que yo generé, que es la inversión en poner mi edificio, y yo todos los meses, de forma recurrente, voy a tener un ingreso mensual, es decir, que no es mucha plata de una sola vez, sino que es algo que me va a permitir a mí mes a mes tener este ingreso. Entonces tenemos que el ejemplo que di es ser dueño de edificios, tener un edificio con distintos departamentos, pero esto es simplemente un ejemplo. Puede ser tener, o sea, flota de autos, bueno, no soy muy buena dibujando autos, pero ahí va. Ahí tenemos tener flota de autos y ponerlos como Uber, bueno, un montón de cosas que uno puede hacer. ¿Cuál es la diferencia? Que los activos financieros se compran, pero es una inversión porque yo lo que invierto es en esto, en recuperar tiempo y calidad de vida. ¿Por qué? Porque invierto en un sistema que me va a dar ingresos recurrentes. Entonces, lo que hace el empresario, pues ya está todo escrachado, es invertir en sistemas que le permitan tener entonces ingresos recurrentes. Ahora, la diferencia, aquí viene un pequeño cachetazo de nuevo, la diferencia entre este cuadrante y ¿sí? Entre este hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, es que acá lo que hacemos es generar o invertir en pasivos, salió horrible, pasivos financieros. ¿Qué son pasivos? Bueno, salió mal, mejor que haya salido medio desprolijo, porque no está bueno invertir en pasivos, pero ¿qué es un pasivo según Robert Kiyosaki? Una casa, un auto, todo lo que en realidad me saque plata del bolsillo, no que me ponga plata en el bolsillo, sino que me la quite. Entonces, un pasivo, por ejemplo, es una casa. ¿Por qué? Porque es lindo tener tu propia casa, la casa a tu nombre y demás, pero la casa es un gasto. La casa, a menos que vos la alquiles, hoy en día mucha gente tiene una casa grande y tiene varias habitaciones que las tiene dentro de Booking o Airbnb, entonces tienen cierto ingreso. La casa les permite generar cierto ingreso de vuelta, ¿no? Que no sea todo gasto, pero generalmente un pasivo lo único que hace es sacarte plata. ¿Por qué? Porque va a requerir un mantenimiento. Tener un auto hoy en día para Robert Kiyosaki no es negocio, a menos que tengas varios y que lo utilices para generar ingresos. Por ejemplo, si yo me compro un auto 0 kilómetros y lo pongo para hacer Uber, entonces yo lo que hice fue invertir en algo que me está devolviendo mes a mes o día a día cierta cantidad de plata. Y durante tantos años donde el auto
se mantenga bien, lo único que tengo que pagar de vez en cuando es un mantenimiento, pero que no sale de mi bolsillo, eso es importante, sino que va a salir de ese ingreso que estoy generando. Algo interesante es que hay una frase que a mí me mató, que dice, los ricos no pagan sus lujos con el dinero del bolsillo, hacen que el dinero que trabaja pague sus lujos. Es decir, no el dinero mío, sino mi inversión paga mis lujos. Es decir, que si yo me compro un auto y tengo todos los días un ingreso o todos los meses un ingreso por ponerlo en alquiler, entonces yo el mantenimiento del auto no lo pago con plata mía del bolsillo, sino que lo pago con esa plata que se retroalimenta. Entonces, por eso estamos hablando de un sistema. Parece muy simple, y es simple la realidad, pero hay que saber entender todo este sistema abstracto. Estamos muy acostumbrados, tristemente la gran mayoría del mundo, estamos muy acostumbrados a pensar de esta manera, que hay que trabajar para vivir. Y terminamos viviendo para trabajar. Ahí hay como una dicotomía, hay algo que no quedó muy bueno, como que hay algo que pasó del otro lado, que se tergiversó. Bueno, Robert Kiyosaki dice que lo único que necesitamos para pasar del lado izquierdo al lado derecho es esto. Lo voy a poner acá para que se note bien. La estrella no es nada satánico, es simplemente lo importante. Por eso puse una estrella, pero nada que tenga que ver con ningún tipo de doctrina. Lo único que uno necesita es información. ¿Qué es lo que tiene un empresario, un dueño de negocios que no tiene el empleado o el autoempleado? Es esto, información. ¿Por qué? Porque si uno sabe cómo invertir el dinero para que el dinero trabaje por uno, entonces uno ya tiene la vida resuelta. Y esto es algo muy loco, pero es la vida resuelta. Si mis propios sistemas me generan a mí tiempo y calidad de vida, tengo la vida resuelta. No me tengo que estar preocupando por una jubilación. ¿Por qué? Porque ya estoy generando mi jubilación. Porque me estoy jubilando ahora. A los 30 años, a los 40 años. Hay gente que a los 20 años ya se jubiló. Tiene la vida resuelta. ¿Por qué? Porque armó sistemas que le permitieron generar y crear activos financieros. Ahora, si yo genero pasivos financieros, voy a pasar toda la vida pagándolos. ¿Por qué las casas se compran a años a pagar? ¿Por qué las casas o los coches o lo que sea se consiguen con hipotecas? Sí, porque son pagarés. Uno pasa la vida pagando cosas. Y después trabaja todo el año para 2 semanas de vacaciones o como mucho un mes de vacaciones. Son 11 meses de laburo donde uno no tiene vida prácticamente para tener un mes de descanso y volver al círculo vicioso. Esto es un círculo vicioso, porque lo que hace es consumir nuestro tiempo de vida y no tener calidad de vida nunca. ¿Por qué? Porque uno se enferma, se estresa. Hoy en día, ¿cuáles las enfermedades por las que uno más padece en el mundo? Estamos hablando de estadísticas. Cuando uno habla de cáncer, que hoy en día es una enfermedad como muy popular, digamos, ¿no? ¿Por qué se genera el cáncer? No se genera solo por algún problema biológico, sino que se genera por un malestar que viene de años y de años y de años, donde uno generalmente no pudo trascender ese momento de estrés, que puede ser familiar, amoroso, del trabajo, pero siempre es algo sutil. Entonces, si yo puedo mejorar mi salud a través de mejorar mis pensamientos, lo que voy a hacer es generar muchísima abundancia. ¿Por qué? Porque yo me estoy enfocando en mejorar mi calidad de vida y en recuperar tiempo de vida que le estoy regalando a otro. Porque en estos lugares también hay activos financieros. ¿Quieren saber cuál es el activo financiero acá? Porque acá no es que no hay activo financiero. Nosotros somos el activo financiero. Sopapo. Nosotros somos el activo financiero de otra persona. ¿Por qué? Porque mientras el jefe de negocios está en Cuba o caminando por las playas, por alguna playa paradisíaca, tomándose un cafecito y un cannoli en Italia, nosotros estamos laburando para él. Entonces las personas terminan siendo, por eso dije lo de Matrix, las personas terminamos siendo los activos financieros de otros. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que propone Robert Kiyosaki? Que empecemos por esto. Empecemos por tener información. Esta clase es
una bomba de información para que vos empieces a pensar qué querés hacer con esto, porque esto lamentablemente tiene una fecha de vencimiento. Acá va a haber un fin. Ahora, lo ideal sería que todos nosotros pudiéramos empezar a tener calidad de vida. Cuando hablo de calidad de vida, no solo hablamos de abundancia material. Bueno, sí, porque el cuerpo es materia, ¿no? Hablamos de salud, de bienestar, de estar con nuestros hijos. ¿Cuántas familias, y lo digo desde el lado de la docencia, cuántas familias no crían a sus hijos? Los crían terceros, abuelos o niñeras, porque mamá y papá trabajan. Por lo menos en economías no muy desarrolladas, mamá y papá tienen que trabajar los dos y casi todo el día para poder mantener esto. Muy loco, para poder mantener esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La casa, el auto, los impuestos. ¿Sí? Esas son esas cosas. El impuesto es algo que uno no puede evadir, pero la casa y el auto sí. Robert Kiyosaki, por ejemplo, dice, antes de comprarte una casa, alquilá. Es mucho alquilar. Que por ahí hay gente que dice, ay no, pero alquilar todo, nunca tenés nada propio. Fíjate cómo esas son en realidad frases que ni siquiera hoy en día forman parte de nuestra vida. No deberían. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de cultura anterior, ¿no? Porque hoy estamos en 2000, casi 20, pero en culturas anteriores, ¿sí? en la era de la agricultura, ¿qué era lo que uno podía aspirar? Y tener tu propia huerta, no trabajar la huerta de otro. Tener tu propio campo, no trabajar el campo de otro. Trabajar para vos mismo. Eso era lo que uno aspiraba. Por eso era tan importante tener tu propia casa, con tus propias cosas. Ahora, hoy en día, ¿nos interesa laburar nuestro propio campo? La verdad que no. La verdad que no, porque mucha gente ni siquiera ve un campo. Vive en ciudades, en metrópolis, donde uno pasa mucho tiempo dentro de cubículos, de lugares pequeños, trabajando para algo que no le gusta. A mí la docencia me encanta. Yo esto siempre lo digo. Uno tiene que hacer lo que ama y lo que le gusta y lo que siente que es dharma. Yo siento que aporto algo de mí siendo docente. No lo hago por la plata y no me importa cuántas horas lo haga. Realmente lo hago por gusto. Entonces, para mí no es una carga y no es algo que me genere infelicidad, al contrario, me genera muchísimo placer. Ahora, sí hago esto, porque por más que la docencia sea re linda, la docencia no da abundancia financiera, pero sí tener activos. Entonces, si yo tengo sistemas, lo que voy a estar generando, que esto es lo que pasa del cuadrante derecho, no es una falsa idea de seguridad, sino que acá lo que logramos, a lo que apuntamos, es a la libertad. Tener tiempo y dinero. Yo puedo darme el lujo, y digo lujo porque para muchos no es así, de trabajar de lo que quiero, las horitas que tengo ganas de trabajar, porque tengo otros sistemas que trabajan para mí y que mes a mes me permiten tener un ingreso residual que no me haga preocupar ni por el salario de docente ni por la jubilación que voy a tener recién a los 65 años. Entonces, ¿qué es lo que logramos de esta manera? Logramos tener... Pablo me está diciendo... Ah, bien, perfecto. Encima me saqué los anteojos, así que aunque Pablo lo está haciendo de forma muy prolija, necesito que acerque el papel. Acá lo que tenemos entonces es un ingreso residual, es lo que hablamos. Acá está, ya lo vi, un ingreso recurrente o ingreso residual. Bien, ¿por qué pasé tanto a hablar de esto? Porque el último de los 4 cuadrantes es el más complicado, el más complejo. No digo que sea imposible, pero es el rol del inversionista. ¿Y por qué digo que es complejo? Porque hay que tener muchísimo de esto para poder ser inversionista, para saber en dónde invertir, porque muchos podemos invertir. Cualquiera de nosotros puede invertir en lo que sea. ¿Cuánta gente invirtió en un negocio que después se fundió y sigue pagando un negocio que ya no le da plata? Entonces, para ser inversionista hay que tener mucho de esto, hay que tener mucha información y saber muy bien usar la cabeza y usar la información a nuestro favor. Ahora, los que estamos de este lado, es muy difícil pasar a este lado. ¿Sí? Nosotros,
Con Pablo llevamos muchos años en este lugar. Sabemos muy bien generar activos financieros porque lo hemos estudiado. No es porque hayamos nacido con conocimiento ni que seamos personas especiales, aunque lo somos, sino que en realidad aprendimos a generar activos financieros, que nos da en realidad la libertad de hacer con nuestro tiempo lo que querramos. Hoy en día, en este momento y en cualquier lugar del mundo. Entonces, esto es lo que yo deseo para vos también, porque mi vida cambió muchísimo cuando empezamos a generar activos financieros. Cuando empezamos primero por esto, a cambiar nuestra forma de pensar. Voy a darte el último sopapito. Digo sopapito porque los peores ya pasaron. Acá está el 95% de la población mundial y por lógica y por estadística, de este lado se encuentra el 5% de la población mundial. El 5% de la población mundial genera activos financieros tanto como empresarios como inversionistas. Es muy poquita gente, muy poquita. Y estoy siendo buena porque generalmente se dice del 97,3%. Bueno, vamos a hacerlo un poquito más. Quiero que seas parte de este 5%. Queremos que seas parte de este 5%. ¿Por qué? Aquí va el último sopapito, espero. El tema de la riqueza mundial. Vamos a hablar un poquito de eso. Acá el 95% de la población mundial trabaja como empleado o autoempleado. El 5% de la población mundial trabaja como empresario, dueños de negocio e inversionistas. Estos se reparten el 95% de la ganancia mundial. Dejé un segundo de silencio, porque de este lado, y por lógica matemática, que me encanta, se reparte el 5%. Bien, decime si hay un poquito de lógica en esto de que estamos todo el mundo peleando por un poquito. La mayoría del mundo está tironeando un poquito para vivir con lo justo, con lo que me alcance, con lo necesario ¿para qué? Para pagar la luz, el gas, el agua, para pagar los impuestos, para pagar mi alquiler, para pagar mi obra social. Y estamos todos en eso, ¿eh? No digo que sea mejor ni peor, pero según Robert Kiyosaki dice, esto lo estás eligiendo. Acá viene la parte sutil, la parte de abundancia y prosperidad. Esto lo estás eligiendo y fíjate si realmente es lo que querés. Porque si lo elegís lo puedes cambiar, puedes elegir otra cosa. Yo amo ser docente y trabajo como empleada, pero amo tener tiempo libre porque yo puedo elegir cuántas horas trabajar como docente. Entonces yo puedo trabajar, si quiero, 10 horas a la semana. Hay gente que trabaja 50 horas semanales, 80 horas semanales. Yo elijo trabajar 10. Y si quiero puedo elegir trabajar 5. Y si quiero puedo elegir trabajar 1 hora por semana. ¿Por qué? Porque lo elijo. Porque tengo la libertad de elección. ¿Y por qué tengo libertad? Porque me enfoqué en esto. Me enfoqué en entender, aprender y estudiar lo que es un activo financiero. Y me enfoqué en estudiarlo, en ampliar esto. Porque el resto simplemente es una expresión directamente proporcional a tu propia creencia. Si vos crees que con esto estás, con esto estarás. Es así. Ahora, si vos decís, bueno, la verdad que yo ya me cansé, o esto que escuché en esta clase me interesó, tengo ganas de seguir, bien, vamos a hacerte una bibliografía recomendada con libros que tengan que ver con esto, para que vos empieces a ampliar un poco tu conciencia, para que empieces a tener un poquito más de esto y que tengas posibilidad de elección. Le digas, bueno, la verdad que me gusta. Por ejemplo, a mí me gusta ser empleada, ¿no? O sea, me gusta ser docente. Y como docente, la verdad que no me parece demasiado tener mi propio instituto, no. Me encanta ser docente, voy, desarrollo mi trabajo, me vuelvo a mi casa. Ahora, yo en mi casa desarrollo todo esto. Y es más, mientras yo soy docente y trabajo en un colegio, yo sé que estoy generando ingresos. El tiempo que yo estoy acá, yo estoy generando plata acá. Estoy generando plata a través del sistema que creé. Entonces,
¿Por qué es tan interesante esta teoría del cuadrante del flujo del dinero? Porque el dinero es un flujo de energía. Va a depender de donde vos te enfoques, donde va a caer. Esto es como si tuvieras 4 baldes. ¿Sí? Baldes, cubeta. ¡Ay, qué lindo me salió este! Bueno, este más o menos. Bien. Vamos a hacerlos distintos. Bien. Bueno, estos son más vasos, estos son tacitas. El dinero va a caer donde sea que vos tengas puesta tu atención. Y el dinero, como decíamos, es una energía, es como el agua que fluye. Entonces, ¿en dónde es que la estoy dejando caer? ¿Qué cubeta, qué balde estoy llenando? ¿Con qué? Con mi propia creencia. Entonces, si yo siento, no, yo nací para ser empleada toda la vida y prefiero un trabajo fijo y seguro. Fijo y seguro. Muy loco esto, porque en realidad al ser dependiente de vos nunca vas a tener seguridad, porque el día de mañana la fábrica tiene algún problema económico y te dice, bueno chicos, la verdad que de todos ustedes que son 50, mañana tienen que quedarme 10, porque puedo pagarle a 10 y el resto de los 40 se tienen que ir a buscar otro trabajo. Entonces esto en realidad, por eso es tan efímero esto, por eso es es un castillo de cartas, ¿sí? Cualquier viento lo va a volar. ¿Por qué? Porque no es real, nada nos da seguridad, pero sí esto. ¿Por qué? Porque si yo genero sistemas, no uno, varios, yo lo que voy a hacer es tener un arsenal de ingresos, que si se me cae uno tengo otro, y si se me cae uno tengo otro, entonces nunca me voy a quedar en esto de me quedé sin plata, no sé cómo pagar el alquiler. ¿Por qué? Porque acá ¿cuántas horas puedes trabajar? ¿Cuánta plata puedes ahorrar? Trabajando por el tiempo de vida. Más de 12 horas de trabajo es insalubre, ya 12 horas es insalubre. Pero por ahí las trabajás, por ahí tenés un trabajo de 12 horas. Ahora, si querés ganar más, ¿qué haces? Trabajas más horas, trabajás horas extras que por ahí te las pagan mejor. Pero todo tiene un límite, está muy limitado. Esto tiene un techo muy bajo, ¿sí? Un techo por acá. Que si yo hago esto, ya lo toqué. No tengo mucha libertad de movimiento ni de expresión. Ahora, de este lado no hay ningún techo. El techo te lo pones vos. Porque vos puedes tener la cantidad de ingresos residuales que quieras. La cantidad de sistemas que vos tengas ganas de armar. Nosotros tenemos varios sistemas que no se caen. Porque los hemos investigado, los hemos estudiado y los hemos desarrollado. Entonces sabemos que ninguno de esos se va a caer. Con lo cual, tanto Pablo como yo ya estamos jubilados. Ya estamos tranquilos de que nunca nos va a faltar dinero para hacer lo que queremos hacer. Por eso tenemos la libertad para elegir tener la calidad de vida que nos merecemos. ¿Qué nos merecemos? Por eso te digo que quiero que estés de este lado, porque también te mereces tener abundancia y prosperidad y libertad de elección. ¿Cuántos de nosotros seríamos felices haciendo nuestro Dharma? Dharma dice, haz lo que amas y nunca trabajarás un día en tu vida. Entonces, empecemos a conectarnos con aquellas cosas que nos hacen felices. ¿Cómo? Empecemos por tener nueva información. Algo que no venimos escuchando generación tras generación, de esto de casarte, tener tu propia casita. Si quieres casarte está todo bien, no estoy diciendo que casarte está mal, pero sí estoy diciendo que hay sistemas que son más tradición que otra cosa, más tradición que elección. Comprarte tu casa y tener tu propio auto no habla de una salud financiera, habla de un pasivo financiero, literal, que lo vas a tener que mantener por años y que no te va a dar mucha plata, simplemente te va a dar flexibilidad de movimiento. Es más fácil tomarse el tren, un colectivo, un bus o un Uber, que gastas menos plata y te lleva a donde querés ir teniendo tiempo, porque yo en el colectivo o en el bus o en el tren lo que hago es escuchar música, leerme un libro, hablar con alguien por teléfono. Entonces, empecemos a darnos cuenta que lo que nosotros tenemos que recuperar es esto, tiempo de vida. ¿Para qué? Para hacer algo que sea de valor y que nos cambie la calidad de vida que tenemos. Así que bueno, espero que te haya gustado, espero que te haya interesado este tema, espero haber sido clara. Si no lo fui, soy Mariana, pero espero haber sido clara también. ¡Qué chistes malos! Y cualquier duda que tengas, recordá que puedes contactarnos, dejarnos un comentario, enviarnos un correo. Y espero que este sea como el primer paso
para conectarte un poco con la abundancia y para también generar una nueva perspectiva, que es lo que genera Robert Kiyosaki y a lo que apunta Robert Kiyosaki con sus libros, ¿sí? Empezar a replantearnos un poco el tipo de vida que tenemos, para que la vida nuestra sea una inversión y no un desperdicio, para que nuestra vida sea un activo, sea algo que nos permita activarnos, nos permita movernos e ir a donde sea que tengamos ganas de ir, no al lugar que nos dicen a dónde tenemos que ir. Así que con todo mi amor, espero que tengas una hermosa mañana, hermosa tarde, hermosa noche, donde sea que estés. Te bendigo y espero que estés muy pero muy bien, porque te lo mereces.